calidad local con lo mejor de la música porteña. Te invito a escuchar aquí. Muy buenas tardes, queridos radio escuchas de Te invito a escuchar aquí. Este miércoles 14 de marzo, en esta tarde calurosa y ventarrosa, nuevamente estamos con nuestro querido Daniel Morales. ¿Cómo estás, Daniel? Muy bien, pues querida Marcia, dichosos los ojos que la ven y los oídos que la escuchan. Ah, muy bien, Daniel. Y tenemos nuevamente una visita ilustre, un invitado de honor, de oro. Cercano a ser ya un estado superior de los super saiyajines de la ciudad y del medio ambiente. Estamos con el profesor Luis Álvarez, director del Instituto de Geografía de la Universidad Católica de Valparaíso, magíster en urbanismo, entre otras cosas, y vecino de Valparaíso. ¿Cómo está, Luis? Eso, lo último es lo más importante. ¿Cierto? Vecino de Valparaíso. Vecino y muy conocedor de Valparaíso. Eso dicen. Ajá. Eso dicen. Hoy día, Daniel, ¿de qué vamos a hablar? Mira, la verdad es que no sé, porque... Sí sabemos. Mira, te paso la pelota sí. No, mira, hoy día tenemos un tema muy importante a propósito de este gran incendio que está acá en este momento, incluso está haciendo ahí en la silla de Peñuela. Tenemos que hablar del cambio climático, cómo le afecta a la región, cómo le afecta a Valparaíso, cómo le afecta al borde costero, y es por eso que trajimos en este segundo programa, de esta segunda temporada, al maestro Luis Álvarez, que con su escuela de geografía, más una serie de notables personajes que habitualmente uno ve que se rodea, han generado un nivel de conocimiento y de insumos para el aprendizaje de nuestro territorio que es realmente un lujo. O sea, por eso la presentación también que hacemos, porque... no es exageración. No es exageración. Muy pocas ciudades tienen la posibilidad de contar con tanto conocimiento sobre ellas y para mí siempre ha sido... No para mí, digamos, para muchos de nuestra generación, sobre todo, ha sido muy importante que el profesor Luis Álvarez encuentre todos los canales de difusión de sus conocimientos, porque efectivamente, además de la generosidad que tiene de entregarlo, porque muchos que guardan sus conocimientos para sí, para que la sociedad, digamos, pueda crecer. Estos temas que a veces son casi temas de élite, que se hablan en algunos círculos nomás, pero van a ver en este programa, son temas sumamente cotidianos y que tienen tan ligados a la historia de Valparaíso y a las cosas más cotidianas que nosotros hacemos en ella. La vez anterior que nos acompañaban, se acuerda que estuvimos hablando sobre, estaba mucho más reciente, los incendios, de cómo era necesario de que las personas comunes tuviéramos también conocimiento de cuándo las condiciones son más propicias, por ejemplo, para que se presenten este tipo de incendios. Usted nos contaba de esta condición que también alarmaban hoy día o presentaban la alerta de cuando se presenta no sé si tiene un nombre técnico, el 30-30-30. Sí, bueno, ese 30-30-30 en algún momento se instala como una referencia, es como... una iconografía para tratar de explicar que cuando se dan ciertas condiciones, efectivamente hay mayor vulnerabilidad a incendios. Pero de a poco tratamos de ir instalando que no es necesario que las tres variables estén así como alineadas, sino que ver cuál es la variable que realmente incide en la manifestación de estos incendios. Y si entendemos el incendio como una consecuencia de lo que queremos hablar, es del cambio climático y cómo generamos adaptabilidad, lo que vamos a querer hacer ver en esta lógica, ¿cierto?, de hacer entender a la gente que el gran problema que tiene Valparaíso hoy día, el Chile central y sobre todo la zona de secano costero entre Valparaíso, ¿cierto?, parte de la quinta región, sexta y séptima, la costa, es que tiene serios problemas para mantener la humedad, entre comillas, que convencionalmente era pertinente por el tipo de lugar que se ubicaba, si frente al mar, con influencia marítima, una humedad alta. Eso hoy día no se está dando y cuando la humedad baja, se construye lo que hemos denominado la vulnerabilidad, que es la condición básica para que el incendio, o cualquier incendio, tome ese carácter destructivo. O sea, hay muchos incendios, pero cuando la humedad es alta, se logran controlar. Son puntuales, ¿cierto? Se abordan y se controlan. Pero cuando tenemos humedad baja,
la posibilidad de proyectarlo a través de una atmósfera seca, porque el fuego en realidad tiene el combustible en la atmósfera, y este seco se va a proyectar sí o sí y va a ser destructivo. Por eso, cuando las humedades son bajas, cualquier incendio tiene el carácter de incendio eruptivo, y ese es el que genera una serie de incendios que se proyectan a través de las pavesas, que van más allá de lo que uno normalmente logra observar en un incendio. Un incendio se va proyectando por agresión, como mancha, pero con unidades bajas se proyecta infinitamente, como voy a dar bombas de racimo. Y eso es lo que tenemos que atender respecto de esta necesidad de que, primero, entender que cambios climáticos son cambios en la atmósfera. ¿Y qué cambia en la atmósfera que hace producir estos riesgos? En el caso de los incendios, es la humedad, que es uno de los 5 elementos del clima, que es uno de los 5 elementos de la atmósfera, ¿ya? Y la humedad está baja en Valparaíso y es un problema. La famosa humedad relativa del aire que aparece. Exactamente. Porque con este 30-30 es eso, ¿no? Sí. Sobre 30 de temperatura. Baja, 30 baja, pero 30% de humedad, 30 grados de temperatura, 30 nudos de velocidad de viento. Pero nosotros sabemos, por ejemplo, hay que empezar a descartar el viento, porque técnicamente cuando se produce el fuego genera diferencias de presión y aumenta el viento. Por tanto, el viento es inherente al fuego, ¿ya? O sea, el aire caliente sube, deja un vacío, entonces... Sí, provoca más viento. Provoca más presión, cambios de presiones. Y eso produce los vientos. Y sobre todo en la geografía que tenemos nosotros de quebradas, que son como pequeñas chimeneas, digamos, acostaditas, generan un efecto Venturi, que más encima se acelera el viento al pasar por ahí. Y por tanto, al final el viento, que queremos verlo siempre, cuando hay fuego, se acentúa, no se repliega, se acelera, y por tanto el fuego es articulador del viento y lo acelera. Por tanto, y la temperatura, efectivamente, cuando hay alta temperatura, incide en la baja humedad. Ahí había una relación directa. Pero también tenemos que entender que es la temperatura acumulada, no es la temperatura del día. Hoy día hizo mucho calor, hay vulnerable incendio, sí, es temperatura acumulada, que tiene que ver con la temperatura que radea la Tierra, la atmósfera, en un tiempo que uno dice, por ejemplo, le preguntamos a la gente que escucha, ¿cuál fue el último día que vio llover? Se acordará de las vaguadas, ¿cierto? Y se acordará de la nieblina y a lo mejor las garugas del verano. Pero la última lluvia nosotros la tuvimos en la última semana de septiembre del año pasado. Sí, tanto. Sí, pues entonces técnicamente... Noviembre, diciembre, enero, febrero. Yo marzo, tenía la idea como que en el 6 verano meses. tuvimos alguna poquita lluvia. Sí, pero que las mediciones son magras y que son garugas, que a lo mejor se pueden acumular, pero que no van a ser medidas, o sea, no alcanza a tener una medida suficiente para hacer evidencia de una lluvia veraniega. Ya, para O sea, registrarse la lluvia como lluvia. que nos interesa es una lluvia, ¿cierto?, prolongada, que efectivamente genere, entre comillas, capilaridad, que sea absorbida, sea asimilada por la especie y que entre al sistema biológico, a la biosfera, ¿ya? Entonces, en eso técnicamente las últimas lluvias fueron en septiembre. Por tanto, ¿qué es lo que pasa? Que vamos acumulando para las especies un estrés hídrico, ¿ya? Entonces, ese estrés hídrico significa que cuando... o sea, nosotros estamos en los estados de tiempo típico, en lo que llamamos el rebrote del verano, ¿ya? Eso tradicionalmente en Valparaíso había en estado de tiempo típico, ¿ya? Los nublados del verano son clásicos en Valparaíso, no tan acentuados ahora a producto de las altas temperaturas continentales. Y la temperatura homogénea del mar genera estas bajas costeras que son estas vaguadas del verano, y que vivimos, pucha, que tuvimos mar verano, sí, pero que eso es parte de esta climatología de cambio que está teniendo la costa chilena, sobre todo en Valparaíso. Por tanto, esas vaguadas son fantásticas en verano porque regulan la humedad. Y por tanto, ¿por qué no tuvimos grandes incendios en diciembre, enero, febrero, que deberían ser los meses de más calor? Es porque tuvimos una vaguada que levantó la humedad, ¿ya? Pero el rebrote del verano se topa con este estrés hídrico, donde ya estamos en el mes de marzo, donde en el sistema natural las últimas aguas son, entre comillas, absorbidas por la especie nativa o la especie exótica, y ya no están generando, entre comillas, exudación, ¿eh? Evapotranspiración, que permite levantar la humedad. Por tanto, hoy día todas las especies están, entre comillas, preparándose para la dormitancia, y por tanto no están agregando gran cantidad de humedad al ambiente, y por tanto la humedad baja dramáticamente. Por eso, si recordamos, el incendio de Valparaíso fue en abril. Por tanto, sí, nosotros empezamos el día 14, estamos a un mes todavía de la fecha, porque fue de 12, 13 y 14 de abril. Sí, no más que después de Semana Santa vengan días nublados y después viene el último verano, que se llama.
Y el último Veranito de San verano Juan, es el... ¿o no? ¿Sí? Sí. No, en mayo viene el último verano. Y ya acercándose al 21 de mayo viene el primer sistema frontal, son los estados de tiempo típicos. No es que vaya a ser así, pero hay estados de tiempo típicos. Y ya para nosotros ahí ya comienza el otoño y el invierno. Ya vienen después el veranito San Juan y una serie de presencia anticiclonal que dan condiciones de buen tiempo, pero son muy parciales. Pero los sustantivos, las primeras lluvias de fines de mayo ya vuelven a restaurar el sistema hídrico de subsuelo y ya empieza a regularse la humedad. O sea, permaneceríamos en riesgo. Vamos a estar 8 meses desde la última lluvia. En estrés hídrico y las especies siempre, porque aquí la pregunta para la gente que escucha, cuando uno ve, por ejemplo, un cerro, ve especies, la pregunta es, ¿cómo se alimentan? ¿De dónde sacan el agua? Uno podrá decir, nadie pasa regándola, como regan las áreas verdes del plan. Esas especies están asimilando el agua retenida en el subsuelo, y esa agua se retiene a partir de los drenes, ¿cierto? De las lluvias, las precipitaciones. Nadie va a recargar los acuíferos. Y por tanto, ¿qué pasa? Que ese sistema de drenaje gravitacional en Valparaíso evacúa a través de las vertientes de las quebradas. Por tanto, las especies cada vez tienen menos agua en el subsuelo. Por tanto, metabólicamente empiezan a controlar, a exudar menos y por tanto a ser más vulnerable al fuego. O sea, son más masa combustible ahora en los meses de marzo, abril y parte de mayo, y por eso, ¿cierto?, aquí se instala hoy día el periodo de mayor vulnerabilidad respecto de las bajas niveles de humedad, que para nosotros todos los efectos es la vulnerabilidad. Ahora falta el accidente. El accidente, hemos descubierto que existen más de 21 posibilidades de casos en Valparaíso que activen un fuego, ¿ya? Desde las tradicionales, ¿cierto?, actividades clandestinas a las negligencias y los accidentes. Por tanto, hay muchas posibilidades de que se produzca un fuego. ¿Actividades clandestinas a qué se refiere? Que normalmente, por ejemplo... Queman basura, hacen ladrillos por ahí, metiendo en una quebrada de forma ilegal. Algo permanente, no como que alguien fue hizo un asado o un fueguito y lo tapó mal. Bueno, y eso que fue un campo y dijo, no la pagamos bien, es un accidente. Involuntariamente se activa un fuego porque se activa, porque como la atmósfera es tan seca, y hay que preguntarse que el fuego, para que exista, necesita atmósfera, y una atmósfera seca es ideal para la proyección del fuego. Si fuera humedad, por supuesto, ¿cuánto nos cuesta hacer un fuego en el sur? Vean, los fueguinos tenían que andar con el fuego en sus botes para conservarlo. Aquí, en una atmósfera seca, basta elementos muy circunstanciales, un cortocircuito, ¿cierto? El accidente de haber no apagado la brasa, ¿cierto? El horno de carbón, ¿cierto? Que a lo mejor levantó una pavesa que accidentalmente se le escapó al que lo cuidaba, ¿cierto? Y a través de esa actividad, porque en la atmósfera seca, se produce el accidente, que es el fuego. O sea, Lucho, esa teoría de los dos pajarracos que estaban en un ritual en la teoría de lo que provocó el último incendio del 2014, que habían dos pájaros que se supone que estaban en ritual de apareamiento y que se cayeron de los cables, una cosa ya más rebuscada. Es un accidente súper rebuscado, ¿no? Bueno, pero es un bonito mito para cultivarlo, pero para entender que todos los fuegos en su inicio, en el accidente, tiene una participación humana, ¿ya? Eso tenemos que tener claro. Pero en la proyección, en lo dantesco, en el daño, es un tema ambiental, ¿ya? Perfecto. O sea, hay que combinar esto que uno dice, bueno, todos los incendios tienen causa humana. Sí, causa en el origen del accidente, pero no en lo destructivo que tiene que ver con una masa combustible, entre comillas, extremadamente preparada para el fuego, porque algunos bosques son pirógenos, como el eucalipto, como siempre lo hemos señalado, y porque también, ¿cierto?, el abandono, el propietario ausente, la falta de infraestructuración, hace que todo esto sea caldo de cultivo para que un pequeño accidente se transforme en un gran desastre. ¿Ya? Entonces, el desastre está vinculado, ¿cierto?, a condiciones que hemos incubado, que tienen que ver con temas de cambio climático, porque la humedad es la amenaza. O sea, bajo nivel de humedad es amenaza, ¿eh? O vulnerabilidad, como yo le llamaba. Pero en la lógica, ¿cierto?, de tener un territorio deteriorado, de tener un territorio no atendido, de tener, ¿cierto?, propietario ausente, porque uno siempre dice, el bosque que se cuida no se quema, es una condición obvia, ¿ya? Pero uno dice, bueno, ¿y por qué muchas de nuestras extensiones periurbanas están, los propietarios son ajenos? Es porque también hay un tema ahí, ¿cierto?, de no práctica que genera la lógica, ¿cierto?, del abandono, y el abandono hay que entenderlo como un delito, ¿ya? Entonces, técnicamente, son dos componentes que hay que empezar a aprender. Los incendios efectivamente nacen por un accidente humano,
pero tienen una tremenda vinculación a las grandes transformaciones que hemos convertido en territorio, donde, entre comillas, el cambio climático, las variables de la atmósfera juegan en favor de la proyección destructiva en incendios. Luis, usted habla de estas dos condiciones. Yo estaba pensando, ¿qué puede hacer el vecino común? Que deben haber hartas medidas de prevención cuando se dan estas condiciones, pero además alguien en línea, en este mismo momento, Rodrigo Valderrama, nos señala lo siguiente, dice: sería genial que los porteños pusieran de su parte limpiando las quebradas que ellos mismos tienen, en su mayoría llenas de basura, que producen gas metano, y con el clima que tenemos estamos más expuestos a incendios. Eso realmente, me imagino que influye en cambiar las condiciones, pero ¿cuánto? Esos son los elementos acelerantes, ¿ya? Porque son parte del accidente. Ahora, si nosotros colocamos toda la basura de Valparaíso en una quebrada, no vamos a producir un gran incendio. ¿No ¿ya? vamos a producir? No lo vamos a producir, ¿ya? La basura es parte de los accidentes. Es elemento activador, es como el motor de partida. Para que un auto funcione necesita combustible, pero necesita un motor de partida. Y el motor de partida en el incendio forestal es un accidente que tiene que ver mucho con basura. Como lo señala el auditor, efectivamente las basuras son elementos fuertemente acelerantes del incendio y pueden ayudar, ¿cierto?, a sostenerlo hasta que se dé la condición de baja humedad para proyectarlo, ¿ya? Y es cierto, o sea, pero en lo que se dice, claro, hay todo un tema de cambio que tenemos que hacer en Valparaíso. En Valparaíso hay una cultura que se ha arraigado, que hay que extirparla, en donde existe lo mío y lo de nadie, ¿ya? Y lo de nadie es lo público, y lo que estamos insistiendo hace rato en el discurso también de desarrollo social en Chile, el interés por lo público, ¿ya? Exacto. Entonces el interés por lo público tiene, o sea, hay que declarar que los problemas de incendios son también de interés público respecto de cómo tienen que ser abordados. Si bien el incendio uno lo podría atribuir a un propietario ausente y un problema de propietario respecto de lo superfluo en que mantienen sus propiedades, también deberíamos entender que la cosa pública respecto, por ejemplo, de entender que las quebradas son parte de la estructura de la ciudad. Siempre la quebrada se ha entendido como el margen y el accidente, entre comillas, de la ciudad, pero ahora entendemos en el proyecto público que son a lo mejor nuestros grandes articuladores, nuestras grandes amalgamas, nuestros grandes elementos, entre comillas, socializadores de lo que queremos hacer con los cerros. Por tanto, apropiarse, interesarse, como lo señala el auditor, respecto de hacer intervenciones, de generar, por ejemplo, espacio público, que bueno, hoy día la quebrada no tiene que ser el elemento que divide, tiene que ser el elemento que une, integra, por tanto son las grandes plazas futuro de la ciudad. Bueno, eso, disculpa Marce, es que eso efectivamente también es una visión que ha pasado al interior con los ríos y esteros. El río era el lugar donde las fábricas echaban los desechos, y hoy en día nos damos cuenta que son los mejores lugares. El otro día hablando con mi doble tocayo, que es Daniel Morales Espíndola, alcalde de Limache, bueno, por fin él me confirmó que efectivamente van a hacer los estudios para recuperar el borde del estero en Limache, y que efectivamente a través de esa intervención urbana se podría unir Limache antiguo de lo que es San Francisco de Limache, y se viviría como una sola ciudad, recupera un espacio que hoy en día es casi el muro, y de ahí podríamos entrar al tema del borde costero, que efectivamente sí, hoy en día el borde costero también se entiende como un muro en Valparaíso, por lo menos la comuna de Valparaíso, y tal vez vamos a tener que, también con este cambio político y con las contingencias que han pasado en temas judiciales, digamos, tenemos la posibilidad de también romper ese otro muro, integrando al territorio, ¿no? Sí, algo que dice Daniel. La palabra límite viene de limo, que es fango. Los romanos entendían que el limo, que el fango de la ribera de los ríos, hasta ahí llegaba el dominio del imperio. Por tanto, siempre el río fue el límite. Pero sabemos que ahora, desde el punto de vista, de perspectiva más sistémica, que los cursos de agua son, en verdad, los elementos articuladores de todo el territorio. Por tanto, deberían estar en el centro de la planificación. Y si entendemos también esta condición de límite, los límites que son arbitrarios, que hemos instalado en la ciudad, la quebrada como límite y el borde costero como límite, son arbitrarios. Y levantar esa convención de arbitrariedad es empezar a entender las cosas más sistémicamente. Por ejemplo, sigamos atendiendo lo que dice el auditor respecto a las quebradas. Si yo envergo una quebrada, efectivamente puedo reducir
primero, puedo reducir los daños de inundación en el plan porque voy a controlar un poco la escorrentía. Segundo, voy a trabajar más la infiltración de las aguas en la quebrada, porque si retengo más las aguas cuando llueve, generan más servicio ambiental durante más tiempo. Claro, hoy en día van a un ducto y se van directo al mar y se llevan refrigeradores y cunas. Sí, y o sea, pero claro, en la lógica, ¿cierto? El principio que ha imperado es que las aguas tienen que ser evacuadas lo más rápido posible a través de un cauce. Esa ha sido la peor estrategia, entre comillas, infraestructural que ha tenido la ciudad, que viene de los higienistas, de los médicos que entendían que todo había que entubarlo, era la profilaxis urbana. Entonces, técnicamente, ¿qué pasa con las quebradas cuando canalizamos el agua a través de un cauce? No las dejamos infiltrarse, y el agua que necesita Valparaíso es el agua infiltrada, el agua que entra por capilaridad al subsuelo de la ciudad. ¿Por qué? Porque está más tiempo en Valparaíso. A ver, Luis, a ver si entiendo bien yo como arquitecto. O sea, podríamos pensar que un buen proyecto para la ciudad sería meter unos personajes dentro de los ¿cómo se llama? De los cauces, digamos, de agua, y empezar a hacerle perforaciones al tubo de cemento para que el agua pasara para abajo. Donde corresponda, sobre todo en la parte alta de la ciudad. Ya. Porque si en la parte alta el agua se infiltra, los estudios indican que el agua permanece más tiempo. Si bien hay alguna evidencia, por ejemplo, en algunos casos, estudiando las aguas de Valparaíso, un agua que se infiltra, que se toma en una vertiente, Valparaíso tiene 27 vertientes, esa agua de vertiente no es de la lluvia del invierno pasado, es de 10, es de 20, es de 30, es de 40 años atrás. ¿En serio? Y por tanto, el agua cuando se infiltra está mucho tiempo en la quebrada. Evacúa a través de una vertiente, vuelve a salir, luego lo toma una especie, lo absorbe, lo manda entonces va generando un servicio ambiental. Cuando lo llevamos a un cauce, evacúa al mar y en 8 horas lo tenemos desperdiciado. La posibilidad de que esa agua que hemos botado al mar vuelva a Valparaíso son más de 300 años a través de un nuevo sistema frontal. Pero están en radio escucha, entienden por qué hicimos la introducción que hicimos, miren lo importante y cómo esto afecta desde la cosa más diaria, que sería tal vez cuidar el agua que viene una canaleta de su propia casa y dejarla en su propio terreno y así tener un jardín más frondoso, hasta las grandes inversiones en políticas públicas de la DOH, de la Dirección de Obras Hidráulicas, donde efectivamente en vez de estar metiendo ductos para todo, podríamos tener unos verdaderos drenes urbanos que sirven de pasarela, de paisajismo, de Porque entiendo también que eso es lo natural, ¿no? Sí, Las vertientes ver, era la naturalidad y le meten estos tubos con el correcto, paso del tiempo. Ya, o sea, todo lo que hablamos, siempre hay toda una cultura que se llama biomimética, que es entender la naturaleza para entender los procesos del hombre. Yo creo que eso tenemos que aprender. La naturaleza original, las lluvias están para infiltrarse, no para acumularse superficialmente. No le sirven al suelo, a la superficie, no nos sirve tenerlo en embalse, no sirve infiltrarla. Ya, ahora, si continuamos con este razonamiento, o sea, el agua sí infiltra. Ahora, bien, la DOH, para ser justo, a través de una consultoría hecha a una empresa de Santiago, está haciendo un estudio de la quebrada de las Cañas donde están viendo las posibilidades de generar infiltración, porque los vecinos algo están entendiendo de esto. Qué bueno. Va a ser el primer modelo. Eso como con las que están pensando con roca, que va claro, con roca. Claro, primero se controla para que no sea torrentoso y luego se busca un sistema de drenaje para infiltrar. El agua que se va infiltrando también evita hacer secciones de cauce más grandes. Y por tanto, eso, o sea, es un propósito. Pero también uno dice, bueno, ¿y qué se infiltra? ¿Quién va a ser beneficiado? La quebrada va a generar mayor biodiversidad, porque al infiltrar el agua nosotros restauramos el sistema sanguíneo de Valparaíso. Y si el sistema sanguíneo está recuperado, los órganos van a funcionar. Por tanto, ¿qué va a funcionar? La quebrada se recupera, ¿ya? Ahora, cuando el agua se infiltra, también hace otro trabajo que lo voy a explicar brevemente para que se logre entender. Hace el intemperismo, que es la descomposición del granito, para poder liberar del granito el cuarzo, porque el granito, si libera el cuarzo es trasladado por los cursos de agua, ¿cierto? Y si no quedan atrapados en tranques, sifones o embalses, van al mar y eso, ¿cierto?, el mar los traslada por la corriente y va alimentando las playas. Por tanto, vamos a recuperar las playas también. Por eso las imágenes antiguas de por ejemplo, ahí en Viña, ¿cómo se llama? ¿Dónde está el hotel? La Caleta Barca. No, la Avenida Marina, por ejemplo. Ya. Hay fotos que la playa y uno dice, bueno, ¿y por dónde está la playa hoy en día? Es por eso. Bueno, la playa, los roqueríos que ven ahí ustedes, antes era la playa, pero también mucho más literal, cuando pasen por Caleta Barca, al lado de la piscina estaba la playa Pocaola, que era ideal para los niños, porque si no estaban en la piscina, estaban en la playa. Y la playa no existe.
Y uno dice, no, la destruyó cuando se construyó la Avenida España. No, fueron daños ambientales en la Bahía del Paraíso que fueron disminuyendo el material particulado, que es el cuarzo, la arena, porque, a ver, todas las playas se alimentan en 99,9% del material aportado por los cursos de agua. En estos son las quebradas de Valparaíso y los grandes esteros como el estero Margamarga, el estero Reñaca, pero también el estero El Sauce. El estero El Sauce era una gran cuenca que ¿dónde están los sedimentos? En Laguna Verde. Laguna Verde. ¿Y dónde están los sedimentos? ¿Dónde quedaron los sedimentos de la playa de Laguna Verde y la playa de Gran Valparaíso? Porque es peligrosa la playa de Laguna Verde. Los vecinos de Laguna Verde saben que es peligrosa. ¿Por qué en Laguna Verde se inunda en la desembocadura del estuario? Porque en razón de 118 años no ha recibido a las arenas del estero del Sauce porque quedaron arrepresadas en el lago Peñuela. 118 años. Por eso, porque cuando el lago Peñuela no tiene agua, ¿qué es lo que tiene? Una gran duna. Todas las arenas que deberían haber llegado a la playa de Laguna Verde, que las corrientes hubieran dibujado en la playa, una playa que debería haber sido espectacular, y que el saldo de esas arenas entraba a la Bahía del Paraíso, que alimentaba las playas de Valparaíso, Viña del Mar, ¿cierto? Y que terminaba gloriosamente en la duna colgada de Concón. Los vecinos de Concón saben de que las dunas de Concón son más pequeñas que antes, es que están inactivas. Entonces la acción inmobiliaria lo que hace es colonizar procesos que el hombre detuvo a través de una mala intervención. ¿Cómo explicar las marejadas? Que también, cierto, es una consecuencia, producto de que el agua hoy día está más ligera, producto, cierto, de que hay deshielos, el agua está ligera, más liviana, pero como tenemos más presión, tenemos más viento y tenemos más marejada, y como no tenemos playa, la marejada golpea directamente a las obras construidas por el hombre. Lo estamos haciendo genial, entonces. O sea, oye, pero se dan cuenta, oye, todo al revés, el mundo al revés. Bien, vamos a seguir conversando con el profesor Luis Álvarez, Te invito a escuchar aquí, pero mientras tanto vamos a una pausa musical. Gracias, tío. Buenas tardes, que esté bien. Después de una noche de rumba, domingo por la mañana, el sol toca mi ventana y tengo fuego en mis entrañas. Afuera el viento baila, los pajarillos cantan, ya parecen metralletas por culpa de esta resaca. Pero a lo lejos suena la solución, lo único que quiero es que no sea una ilusión. Los niños corren llenitos de emoción. Oye, gordito, dile a tu mami que llame al tío y a los vecinos de la escalera, que en el pasaje del negro Lucho está carayero con buen hermano de agua y de leche, todos los sabores le traigo helado para acá, ¿no? Para la señora, para regalos le traigo. Para la cañufla, para cara de gallo le traigo. Para que se calme los cabros chicos le traigo. Agua y de leche, rojo y de piña para acá, ¿no? Y sin saberlo yo, mi puerto lindo me guardaba una de esas historias que nacen desde la nada. Arriba la punta del cerro donde el sol quema de espalda. Tú pediste de vainilla y yo perdido en tu mirada. No se preocupe que este lo pago yo. Y nos fuimos juntitos camino al mirador. Yo quise darte un beso, tú dijiste que no. Que te he creído que soy tan fácil que por 200 te doy un beso. Por estar mal eso, directo al hueso, toma tu helado. Santa balao, devuélvete porque te hay pasado. Entero fresco, este machucado, ni hay combo. Para la señora, para regalos le traigo. Para la cañufla, para cara de gallo le traigo. Para que se calme los cabros chicos le traigo. Agua de leche, rojo y de piña para la cara. Para la señora, para regalos le traigo. Para la cañufla, para cara de gallo le traigo. Para que se calme los cabros chicos le traigo. Agua de leche, rojo y de piña para la cara. Para la señora, para regalos le traigo. Para la cañufla, para cara de gallo le traigo. Para que se calme los cabros chicos le traigo. Agua de leche, rojo y de piña para la cara. Radio Ritoque 107.9 FM está presentando Te invito a escuchar aquí. Yeah, eso.
Bueno, aquí estamos en la 107.9 y recordar y agradecer a nuestros auspiciadores y amigos de siempre, Cerrajería Automotriz Autocierre, ahí en Independencia, casi llegando a la calle, a la avenida Francia. Todos, y también si le rompieron la chapa, si le rompieron un vidrio, si se le echó a perder el alzador eléctrico, si tiene problemas tecnológicos también, es el lugar más avanzado que hay en la quinta región probablemente en temas de cerrajería automotriz. Atendido por su propio dueño, por lo demás, que es muy capo y muy buena onda. Además, ahora hace stand-up comedy. ¿Verdad? ¿En serio? Lo vamos a invitar y hace un día, un programa entonces. tiene un ¿cómo se llama? ¿Sketch? No, Sí. Un diálogo sobre su relación como cerrajero y la vida, que es súper buena, súper buena. Bueno. Saludos ahí a Rolando Tapia. También estamos auspiciados por la Escuela de Geografía de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, dirigida por el maestro Luis Álvarez, aquí presente, gran Lucho Además Álvarez. generoso, ¿no? Generoso, porque efectivamente en este programa se tratan puros temas que son útiles, digamos, y de conocimiento, y vamos acá, siendo que el perfil es muchas veces es técnico y político, porque nada, este es un programa politécnico, ni tan técnico ni tan político, y muy entretenido, dicen. Estamos auspiciados por Orpacol. Orpacol, ahí en Pudeto con la avenida Brasil. Ya van como cerca de 350 años ofreciendo sus servicios de limpieza, tienen todo tipo de artículos de aseo, es lo más patrimonial que existe en aseo en Valparaíso. También hablando de tiendas patrimoniales, tenemos a San Pancracio como auspiciador, ahí en la Plazuela Ecuador, atendido, todos estos lugares atendidos por sus propios dueños, que es una cosa en otros lugares en extinción. San Pancracio, el mejor jamón serrano que uno puede encontrar en Valparaíso, todos los tipos de queso, aceitunas. Bueno, los que viven por allá saben, pero está allá afuera del paradero de la Plazuela Ecuador. Yo son los 4 auspiciadores, teníamos 5, pero se nos fue uno. Así que está la posibilidad Esa nunca abierta. confirmó, era una ilusión, fue un holograma. Pero aquí apoyados por comercio local en este. Pero por supuesto, este programa, chicos, Porteño. tiene auspiciado por comercio local, por personajes porteños que tienen su propio emprendimiento acá, y tocamos música local e invitamos a grandes personajes del acontecer porteño. O sea, esto es una sobredosis de Valparaíso directo a la vena. Seguimos con Lucho Álvarez. Querido Lucho, yo estuve este verano de vacaciones acá en la sexta región y recorrí, no conocía el valle del Valle Colchagua, está Santa Cruz, Palmilla, Isla de Yaquil, una serie de lugares, Lolol, lugares que por un lado se vieron muy afectados por el terremoto del 2010, porque había mucha construcción colonial aún de barro que quedó en el suelo, y también después el año pasado con el gran incendio que hubo en la sexta y séptima región, lugares maravillosos. Y una cosa que me llamó la atención es que hubo un campo que después del incendio no se volvió a reforestar con estos eucaliptos, estos pinos, y la gente me contó ahí que inmediatamente en la ladera del cerro reapareció un humedal que por años se había secado y que ya la gente prácticamente ya estaba perdiendo la memoria de que había un humedal, y apareció al instante, pasó un año y está el humedal, están los pajaritos y volvió en toda una vida. Eso es así, Luis, porque hablamos muchos desastres, muchas desgracias, y pareciera ser que estamos en un túnel destinado a la autodestrucción como planeta, como raza humana, digamos. ¿Es posible revertir esto? Bueno, a eso le llamamos restauración, y es la gran tarea que tenemos. O sea, en la adaptabilidad al cambio climático, la palabra restauración logra entender que, al igual que cuando uno tiene un computador, busca un punto de restauración donde la cosa funcionaba más o menos como sistema bien. O sea, nosotros necesitamos buscar esos puntos de restauración para poder empezar a buscar a lo mejor una recuperación, y eso es lo que pasa, porque en eso todavía la naturaleza tiene capacidad. ¿Eso es lo que se estudia en geografía? ¿Hay ramos de restauración medioambiental, claro, o es una cosa multidisciplinaria? Multidisciplinaria, pero la orientación que hoy día toman las carreras de geografía es justamente buscar profesionales que estén capacitados para enfrentar la adaptabilidad del cambio climático, en todas las facetas. Si va a ser un especialista en tema urbano, cómo la ciudad se adapta al cambio climático. Si va a ser, cierto, en temas rurales de agricultura, cómo adaptarlo. Por ejemplo, no tenemos que pensar que en Petorca vamos a seguir teniendo paltos por la cantidad de vacas sordas. Vamos a tener que hacer reconversión. Una misma hectárea de paltos puede tener 6 hectáreas de olivo, ¿ya? Y generar actividad con otro tipo de especies que asimilan menos agua. Ahora la explicación de lo que tuviste.
Lo que pasa es que las especies introducidas, como tienen, entre comillas, configuración de otros tipos de bosque, con otro tipo de volúmenes de agua, en su ADN tienen, exigen al lugar donde están el agua que originalmente fueron desarrollados, ¿ya? Entonces, en eso, especies como el pino, el eucalipto, son mucho más, entre comillas, absorbedores de agua que la especie nativa. Las especies nativas son más resilientes al agua porque trabajan con la lógica, ¿cierto?, de que hay poca agua y por tanto se desarrollan lento. Por eso el bosque nativo nuestro, los vecinos siempre dicen, bueno, queremos reforestar como bosque nativo, pero hay que explicarle que el crecimiento es lento porque trabajan con ecosistemas, ¿cierto?, que tienen menos acumulación de agua. Pero si queremos, por ejemplo, tener un árbol que dé luego sombra, vamos a tener que agregarle mucha agua, porque cuando queremos sombra hay que son la única especie de crecimiento rápido, consume mucha agua, pero agua que no tenemos. Entonces tú lo que viste fue una restauración donde las especies que anteriores eran muy absorbedoras de agua. El eucalipto draga mucha agua, es una verdadera draga mecánica. ¿Cuánto de diario? ¿60? Dice? Depende del adulto. peso. Un adulto está consumiendo entre 120 y 150 litros al día. Al día, 120 litros. Sí, pero por eso normalmente los eucaliptos lo ocupamos en las zonas costeras para secar dunas o para controlar dunas, porque saca el agua, retiene, compacta, ¿ya? O lo usamos, ¿cierto?, en lugares, por ejemplo, en algunos países asiáticos lo ocupan para secar manglares, para tener suelo. Entonces, o sea, entender que el eucalipto, ¿cierto?, alguna especie de eucalipto, ¿cierto?, absorbe mucha agua. Pero nuestro bosque no, pues nuestro bosque consume muy poca agua, o sea, con la misma humedad de su tamaño, o sea, un Wingam propio de Valparaíso no consume más de 70 litros de agua al año. Entonces, cuando las especies vuelven al lugar que conoció Daniel, ¿qué pasa? Y que el agua empiezan a aflorar, porque, entre comillas, el agua que están tomando especies es poca y por tanto son solidarias con el resto del bosque y el agua se expresa gravitacionalmente en vertientes. Y por eso aparece el humedal y por eso aparecen las cascadas y por eso aparecen las vertientes, ¿ya? Eso sería una acción recomendable de lo que se debería hacer. O sea, claro, pero también en la lógica productiva hay que ir viendo especies que se adaptan mejor para explotar desde el punto de vista silvícola, si es que se quiere seguir con la actividad silvícola, que no creo que sean esta especie que nunca se estudió. De hecho, todavía hay discrepancias si efectivamente estas especies son las que están generando ese estrés hídrico, porque al generar mucha absorción de agua, también limitan, ¿cierto?, las napas o los acuíferos y terminan, ¿cierto?, teniendo muy poca cantidad de agua. Pero, por ejemplo, para que sepamos, comparativamente, si un eucalipto adulto consume 120 litros de agua diario, ¿cuánto consume una especie nativa, estas típicas chaparradas, un litro, un boldo, ¿cuánto consumen? Son diferentes, o sea, la estructura al borde, el litre, las más absorbentes del agua son las pataguas, por eso siempre están más ubicadas en el fondo de quebrada, ¿ya? Y esas siempre están entre 160, 170, 200 litros al año. Son pero por eso están en las quebradas, en los fondos. Pero el estilo que uno ve ahí en los cerros. Por eso, en Valparaíso, normalmente la especie más predominante son las chaparradas. Y esas no están consumiendo menos, o sea, más de 100 litros de agua al año. Al año, sí, pero por eso al año, chicos y chicas. Entonces, cuando, por ejemplo, vean ustedes, cuando la gente de Olmué va a La Campana y ve ese bosque magnífico, es por agua retenida, ¿ya? Exacto. Pero se cultiva, entonces uno dice, y hay agua para todo ese bosque, hay agua para todo ese bosque nativo que es resiliente. Pero si se introduce eucalipto, por ejemplo, en La Campana, empezamos a perder el bosque nativo porque como el eucalipto penetra como cuña en la roca viva, ¿cierto?, absorbe el agua de más abajo y deja, ¿cierto?, a las especies nativas sin agua. Oye, Lucho, y aparte de hacer los chips para mandarlo a China y hacer muebles que después uno compra súper caro, ¿para qué sirve el eucalipto? Para hacer tutores, rodrigones, para enderezar a la gente. O sea, hoy día, por ejemplo, la parte alta del Valparaíso... Como diría nuestro amigo y colega concejal de Viña del Mar, el Lucho Huizcacho, hoy en la Carnaval, diría, chupáis más que eucalipto. Hoy día, por ejemplo, la parte alta de Valparaíso, al menos el Fondo de los Perales, allá son vecinos de Valparaíso, ellos tienen explotación de eucalipto, pero fundamentalmente su destino es los tutores, los rodrigones, los pilares y leña para las panaderías de Valparaíso.
O sea, sí sirve. Yo, aprovechando que nombró el MUE, quería saludar a un auditor que llamó para felicitar por el programa, Aldo Vitali, del MUE, que le contestó. Y quería hacerle una pregunta a los dos, a usted como académico y experto en el tema, y a Daniel como arquitecto y ahora como concejal de la comuna de Valparaíso. La pregunta es basada en algo que leí sobre un encuentro que hicieron el año pasado sobre reflexiones sobre el impacto del cambio climático en la bahía de Valparaíso. Entre lo que leí, usted hacía una afirmación que dice que la única sostenibilidad posible es la adaptabilidad, o sea, que el entorno se adapta a las condiciones. Después hemos tenido muchos desastres en Valparaíso, pero uno de los más grandes, del incendio del 2014. Ustedes, cada uno desde sus posiciones y de sus roles, ¿han visto un cambio de disposición en las políticas públicas o en las autoridades encargadas de realizar los cambios necesarios para que estos desastres no vuelvan a ocurrir? Yo creo que todavía estamos en una etapa de aprendizaje, ¿verdad? Aprendizaje que debería hacer cambiar el discurso respecto de esas racionalidades de Estado para enfrentar los temas. Por tanto, nosotros todavía esperamos... 3 años después, ¿todavía estamos en una etapa de aprendizaje? Sí, porque estamos esperando todavía las transformaciones en el discurso, porque bajo el aprendizaje, ¿qué nos dice? Que ONEMI no puede estar en esa etapa, ¿cierto?, de enfrentar la emergencia, tiene que anticipar cómo lo está haciendo, y anticipar significa prevención, tiene que cambiar como institución. CONAF no puede seguir, CONAF nace en Chile para promover bosques maderables. CONAF fue la que trajo los bosques maderables, o sea, trajo el pino y el eucalipto, si bien tiene estrategia. Ya tenemos un culpable. Pero CONAF yo creo que va en una reformulación que puede ser interesante respecto de los propósitos que estamos hablando. Por tanto, ahí tiene que haber cambio de institucionalidad. Pero a corto plazo, ¿será eso posible? ¿O se ve un cambio significativo en los últimos 3 años después del incendio? Yo creo, o sea, en los avances que tenemos, al menos cada comuna, y eso hay certeza, de que efectivamente están levantando programas de gestión de los riesgos, que es básico para poder instalarlo en los instrumentos que pueda tener. O sea, que en el plan de desarrollo declare esas vulnerabilidades, que los planos reguladores, cuando le corresponda a los temas de riesgo, sean abordados con la precisión de los datos que tenemos ahora. Pero todavía yo creo que hay pocas competencias para poder tomar estas tareas en forma más integral, para poder entender, por ejemplo, que la planificación podría empezar a aplicar la idea de la interfase como zona dentro de la regulación urbana, y por tanto pueden empezar a ver aquí unos cambios, pero creo que los temas de aprendizaje son lentos, y las transformaciones en el discurso político que lleven a la praxis, ¿cierto?, de nuevos marcos regulatorios y nuevos planes para poder entender íntegramente esto, falta mucho. ¿Cuántos? Puede ser mucho en una... Pero que eso no podemos tener una certeza. Por ejemplo, uno dice los temas ambientales. Chile recién los temas ambientales lo tomó en época de la concertación, cuando levantó la ley de base del medio ambiente, ¿ya? Pero cuando decimos muchos, son cambios que esperamos que cambie de una generación a otra, o en plazos de 30, 40 años. Ya. Así, por ejemplo, los temas ambientales. O sea, cuando el martes llegando ahí como al parque El Litre, la playa El Litre. Pero que nosotros técnicamente tenemos una condición. O sea, el tiempo del hombre en la Tierra es tan breve que nos cuesta asimilar las condiciones de transformación que tenemos, ¿ya? Lamentablemente, en la lógica de los eventos extremos, parece que hay un aprendizaje mayor, pero en eso nosotros queremos instalar la idea de la resiliencia. O sea, ¿qué significa esto? Que somos capaces de sobreponernos a la adversidad y aprender de ella. Nosotros en Chile hemos creado la idea, ¿cierto?, de la reincidencia. Nos sobreponemos a la adversidad y no aprendemos nada de ella. Y volvemos a repetir. Entonces, técnicamente, la estrategia va por empezar, no es también todo endosarle al aparato público y sus políticas. O sea, desde el vecino que habla de por qué los vecinos no se organizan para manejar una quebrada, o de los vecinos de Quilpué que están viendo que, pucha, tenemos una cloaca en el medio de la ciudad que es el estero Quilpué, o la gente de Olmué entiende que el estero Penumpén es su verdadero parque, o la gente de Limache ahora en el plano regulador insiste que el estero tiene que ser tratado con cariño, porque si no
no tienen posibilidad de desarrollo. Empezamos a hacer consideraciones donde los elementos naturales hoy día son inherentes a la ciudad. ¿Y qué es lo que hace el ciudadano? Entiende que la ciudad tiene que ser soporte de las condiciones naturales, no al revés, porque siempre se piensa que la ciudad se impone a las condiciones naturales y las borra, las elimina. No, todo lo que hemos evidenciado hasta ahora no es más que la manifestación de fenómenos naturales donde la ciudad, ¿cierto?, efectivamente no bien tratada, y uno dice, bueno, ¿y por qué no lo hizo antes? Es porque estos conocimientos son nuevos. Pues si uno ve, por ejemplo, el tema de los incendios, en los 80 en el Mercurio, ¿cierto?, hablaba de un pirómano en moto vestido de negro que producía incendios en Valparaíso, y nos quedamos con esa idea, ¿cierto?, de los pirómanos, ¿ya? O de la fatalidad, ¿no? Es que y la fatalidad, esta idea, ¿cierto?, de que Alimapu, que tierra siempre, quemada, por siempre tanto, se siempre nos quemamos. Y esos son mitos que se han creado, la palabra Alimapu. No es así. Alimapu es una tremenda palabra del Mapudungun, ¿cierto?, que efectivamente habla de tierra quemada, pero habla de las tierras de óxidos de fierro de Valparaíso, que son gredas rojas. Por tanto, como la bahía está expuesta al norte, desde el Mauco, en el ocaso del sol, la luz se refleja en estos cerros, y para el indígena, al mirar la bahía del Paraíso, la veía roja, iluminada, pero no es que se estaba quemando, era el reflejo del ocaso. Ese es un buen mito que derribar, porque yo lo he escuchado muchísimo repetir, que no, si aquí en Valparaíso siempre no hemos quemado, por eso le pusieron Alimapu. Pero Alimapu, bueno, de hecho, como palabra del Mapudungun, no es una palabra mala, es la mejor palabra. Ver Alimapu para el indígena del Mauco era lo que esperaban siempre, porque al ver Alimapu era la presencia anticiclonal del día siguiente, por tanto eran condiciones de buen tiempo. Por tanto, lo único que quería ver un indígena, ¿cierto?, nómade en el Mauco, era ver Alimapu. Si era Alimapu, había que caminar el siguiente día recolectando. Por tanto, ver Valparaíso hoy día no es verlo quemado, es justamente, para toda la referencia en Chile, es entender, entre comillas, un modelo de esfuerzo, ¿cierto?, en hacer un proceso de urbanización que no fue una gran adversidad, fue un gran esfuerzo de un gran propósito. O sea, si Valparaíso uno dice, ¿por qué diablos, cierto, lo poblaron así? Es porque hubo una tremenda oportunidad y una condición ambiental favorable de habitabilidad. Tener, imagínense, originalmente más de 40 vertientes, tener agua de bebida, que uno iba al pie de cerro y el agua venía del subsuelo, donde estaba a 7 grados, era como sacar agua del refrigerador. En cambio, en el estero, ¿cierto?, estaba, ¿cuánto? 18, 20 grados. Esa agua fresca es lo que permitió quedarse. Claro. ¿Ah? Porque el agua construye la referencia de dónde hay que quedarse. Abastecían los buques que seguían después su camino, ¿no? Y claro, o sea, grandes familias, por ejemplo, la familia Alessandri, con un pozo en el almendral, sacando agua de nada, ¿cierto? Se proyectó, o sea, así llegó, ¿cierto? Vendiéndole agua, ¿cierto? A los buques, ¿cierto? Surtos en la bahía. Por tanto, ese valor del agua en Valparaíso hay que retomarlo, y hay que entender que en esa condición está la posibilidad de darle una buena adaptabilidad. Por tanto, cuando empecemos a tener un mejor trato con el agua en Valparaíso, porque es muy poca lo que llueve, 380 milímetros. No, y ahora cada vez debe llover como lo mismo, pero de una, o sea, llueve en 3 días seguidos y después ya no llueven. Claro, por eso el problema, ahora llueve la misma, ¿no? Claro, el cambio climático nos dice para Valparaíso que las lluvias van a ser más intensas, va a llover lo mismo más intensamente. Entonces ahora, con mayor razón, tenemos que tener sistema de drenaje, porque los cauces están, ¿cierto?, pensados no para estas condiciones extremas. Entonces, para poder tener retención y no tener que evacuarlo todo en poco tiempo, los drenes es la mejor alternativa. Ahora, a lo mejor en eso hay que buscar toda una cultura, ¿cierto?, de ingeniería y experiencias que efectivamente se están desarrollando para saber cómo se puede hacer un buen sistema de drenaje pertinente por la ciudad. Y eso todo repercute en el borde costero, que también es nuestro gran tema. Antes, nos recordamos del factor tiempo. De hecho, esta introducción, vamos con el programa. Vamos a empezar. Claro. No, si nos falta 1 hora más de programa. Oye, panelista permanente, entonces, Lucho Álvaro, quiero preguntarle todo, no sé. Vamos a tener que pedirle que venga nuevamente. Pero antes quisiera, igual que me respondiera, quisiera también saludar, pero nos están saludando desde San Pedro de Atacama. Fantástico. Les parece muy bien el programa Pato Cabeza, que es de una asociación que se llama Defensores del Agua. Buenísima, Pato Cabeza. Hay otro auditor que le hace una pregunta que la vamos a dejar después que responda Daniel al profesor, y a mí me interesaría, por lo poco que queda de tiempo, Daniel, que tú me pudieras responder desde tu rol ahora más político, pero que siempre ha sido implicado en Valparaíso. No te quiero hablar como arquitecto, porque claramente estos temas, un geógrafo como Luis Álvarez va a tener siempre una palabra más sabia, más fundada. Te quiero hablar como político. A mí lo que me pasa ahora, que están a punto de cumplirse 4 años del gran incendio,
quisiera saber en qué está el plan de reconstrucción. Mira qué sencilla pregunta, donde se hablaron de 520 millones de dólares para Valparaíso. O sea, esa plata debe estar por ahí, en un lugar de las Express, guardadita en una caja fuerte, esperando ser dada a Valparaíso. Y me pregunto, ¿dónde están esos proyectos y dónde están las cosas? Sería muy buena pregunta a desarrollar en los próximos días, ya que va a ser tema a medida que nos acerquemos al aniversario, al cuarto aniversario del trágico evento ese. Y la segunda cosa es también, claro, es que estos planes que llegan a Valparaíso, pero que finalmente nunca aterrizan, es el momento de aterrizarlo. Tenemos el plan de expansión portuaria también, el cual, ahora con la caída del mall, con la confirmación del PGN en San Antonio, con las dudas es que efectivamente puede estar todo allá y ahora parece que también deben estar acá, con las visiones que hay para un eventual T3 que se llama ahí en Yolanda, con la oposición tenaz de muchos de nosotros y la gente que logra entender en profundidad esta problemática de lo que es el T2, por ejemplo, que no lo queremos ahí en el centro de la bahía, la posibilidad de expansión. Bueno, todos esos temas, yo creo que este es el momento en que se empiezan a conjugar más que astros, se empiezan a conjugar iniciativas notables para poder decir, bueno, este es el momento de hablar entonces del sector de varón, este es el momento de hablar del muelle exclusivo de crucero, este es el momento de efectivamente sacar el T2 como una posibilidad de expansión portuaria y tal vez reubicarla en alguno de los extremos de la ciudad o en otra comuna, pensando que tal vez Valparaíso debería ser parte de un sistema integrado de puertos y la región de Valparaíso tal vez tenga una empresa pública del Estado y no dos repartidas en dos comunas, como es Valparaíso y San Antonio, y que compiten entre ellas y a la vez compiten los terminales dentro de la propia ciudad. Tal vez desde esta visión más sistémica, podríamos pensar que el gran puerto de Valparaíso parte en San Antonio y termina en Quintero o en Longo Thomas, que también es una alternativa, y se distribuyen a partir de sus vocaciones y condiciones medioambientales para un desarrollo más fluido en que todos ganemos. Eso quería decir como el comentario de hoy. El comentario. Pero en resumen, a lo mismo que le pregunté. Yo celebro el fin del EPVcismo. ¿Has visto un cambio en la disposición de las autoridades que les compete desde el incendio del 2014 hasta ahora? ¿Lo has percibido tú? Hartas ganas, pero la inercia de un aparataje pesado como es complicado. Yo creo que efectivamente ha faltado más liderazgo. Se armaron millones de mesas y perdimos una cantidad enorme de horas. No sé si perdimos, no quiero ser tan pesado, pero participamos con muchas horas en mesas y encuentros y cosas producto del incendio que al final o salió un escrito al respecto, o algo, o tal vez nada, y lo que queríamos ver eran hechos. Entonces, a esta altura todavía no tenemos el ascensor Las Cañas, no tenemos la extensión de la avenida Alemania, no tenemos un plan de restauración medioambiental en las partes altas, donde la gente más humilde sigue viviendo como en las peores condiciones climáticas, al lado de estos bosques, plantaciones de eucalipto, que irresponsablemente siguen ahí y que se deberían prohibir prácticamente en los lugares. O sea, el riesgo urbanos. No ha disminuido mucho. Nada. Entonces yo creo que por eso este tema hoy día con el incendio de Placilla y con la visita de Luis Álvarez, yo quiero dejar en el tema de que justamente ahora, entre mediados de marzo y la primera semana de mayo, está una época de alta peligrosidad para estos accidentes. De alto riesgo. Claro, de alto riesgo. Así que, bueno, eso, quiero dejar las palabras a Luis Álvarez. Yo ya aquí me voy mejor. Claro, profesor, lo vamos a tener que invitar nuevamente porque con usted siempre nos falta tiempo. Le agradecemos. Y la pregunta del... No vamos a alcanzar porque no. ¿Pero para qué quede? ¿Para qué quede? Por último... la pregunta era, me pone en pantalla nuevamente, la dejamos planteada, ¿ya? Sí. La pregunta del auditor es: buenas noches, profesor. Mi pregunta es docente. ¿La urbanización se puede practicar en Valparaíso? Se entiende que desde Le Corbusier no han habido urbanistas y se entiende que los nuevos arquitectos solo hacen trámites municipales. Los costos de estudio son demasiado altos. Es más, las lucas por ser patrimonio se gastaron en estudios. ¿Se podrá hacer algo, profesor? La pregunta le queda planteada. Tengo ganas de responderla, pero ya pero no queda. Hagamos una sesión de urbanismo y vamos a entender que esas prácticas hoy día son más que nunca. El urbanismo es urbanidad y la urbanidad de alguna otra forma le compete a los ciudadanos. Vamos a tener que empezar a trabajar un urbanismo que nazca de la ciudadanía efectivamente para volver
a generar un buen hábitat. Creo que esa es como bueno, qué bueno que sea esa la pregunta para que quede abierta y empezar a trabajar lo que uno podría pensar, efectivamente las transformaciones, que van desde el discurso. O sea, aquí no es que yo quiera transmitirle un conocimiento así como de complejidad, es un conocimiento que está, yo lo diría, a nivel de sentido común para que empezamos a entender las cosas y el resto del habitante empiece luego a explicarlas. Creo si se reproduce a partir de los auditores lo que estamos diciendo, vamos a empezar a entender en dónde tenemos que poner el acento. Y creo que el acento está en tratar de lograr una buena armonía entre estas condiciones físico-urbanísticas y las condiciones naturales que al final son las que nos sostienen. O sea, afirmemos hoy día que la naturaleza todavía nos sostiene. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias, queridos auditores, por acompañarnos. Oye, recordar que este programa pasa, hay un Facebook del programa que es Te Invito a Escuchar Aquí, obviamente, y ahí Marcia sagradamente, no más allá de 24 horas. No, hoy día antes de la medianoche. Antes va a estar el programa. Felipe nos lo va a mandar ahora inmediatamente y el programa queda subido por si alguien no lo alcanzó a escuchar entre 7 y 8. Para que lo comenten, para que lo compartan, realmente son clases magistrales las que logramos acá con el amigo y maestro Luis Álvarez. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Y recordar los auspiciadores. Autocierres, Cerrajería Automotriz, Escuela de Geografía de la Pontificia Universidad Católica, Orpacol, ahí en el mejor centro de limpieza con todo tipo de artículos de limpieza para su hogar y la ciudad, y San Pancracio, ahí también en la plazuela Ecuador, al lado, cuando se une con el pasaje Pirámide, todos estos atendidos por sus propios dueños. ¡Qué mejor! Nos vemos la próxima semana en nuestro programa de Te invito a escuchar aquí. Radio Ritoque 107.9 FM presentó Te invito a escuchar aquí, programa en torno a lo urbano.